alergia, garganta, dengue, diarrea, alguna herida, qué sé yo. Eso te da fiebre comúnmente. Fiebre, escalofríos, que se día en crisis con paracetamol. Consulta en ambulatorio y se le solicita rutina. Ahí empieza el ojo clínico, gente, porque fíjense cómo estaba la piel y las mucosas de este paciente. Esas mucosas pálidas, fíjense la mano, comparando con la mano extra, las mucosas, no son las de él, pero para ilustrar, ese era el color del paciente. Más allá del examen físico que ya me llaman la atención. ¿Cómo tenía fiebre? Nosotros cuando alguien tiene fiebre, fíjense, petequias, equimosis, ¿verdad? Eso vimos vez pasada. Cuando alguien tiene fiebre, yo empiezo a preguntar todo para buscar el foco. Tiene catarro, tiene dolor de garganta, dolor de oído, disuria, diarrea, vómito. No tenía nada. Ahí me voy a cosas más raras. Cefalea, fotofobia, vómito proyectil, soplo de repente buscando endocarditis, no encontramos nada. Cuando empezamos a preguntar otros síntomas, siempre tengo que enfocar en astenia, anorexia, adelgazamiento. El paciente empieza a decir que estaba débil hace unas 3 semanas, que tenía más somnolencia, que podía ser por la anemia, estaba pálido, ¿verdad? Fatiga, y eso es todo lo que yo recogí de él eventualmente. Como otro síntoma interesante, el paciente tenía sensación de plenitud. ¿Qué cosa es sensación de plenitud? Comí un poco y ya me quedo satisfecha. Ojalá eso alguna vez me pase, nunca me pasó, pero bueno. Entonces, este paciente tenía eso y uno piensa, saciedad precoz es algo en el estómago o algo en el abdomen que está apretando el estómago, que también puede ser, ¿verdad? Él refiere que trabaja con ladrillos hace más o menos 30 años y siempre solía tener pequeños traumas en la pierna, algunas cicatrices, pero nunca presentó complicaciones ni internaciones por ese motivo. Él pensaba que estas manchas aquí eran por eso, pero evidentemente estas son petequias, no tiene mucho que ver. Él no sabía, nosotros sabemos, ¿verdad? Y cuando yo le pregunté otros síntomas, vamos a entender después por qué le pregunté otros síntomas. Entonces, ¿qué más hay que saber con un paciente que viene solo con fiebre y debilidad? Si fuera un niño pequeño, sensacional, le decimos que es un virus, que va a pasar en 3 días. Signos de alarma para la mamá, máximo le pesamos, calculamos dipirona, paracetamol, 3 Padre Nuestro y le mandamos, ¿verdad? Pero acá no, que es un paciente adulto, 70 años, que está haciendo fiebre, que está con debilidad, algo tengo que buscar. Entonces, examen físico nos da una gran ayuda que no está detallado ahí, y muchas veces este examen físico ya nos da una gran luz. ¿Consiguen ver? Si usted tiene que describir este examen físico, ¿cómo van a describir? Examen práctico de clínica médica, describa este examen físico. Leonardo. Hola. ¿Cómo va a describir el examen físico? Acá, solo esto que estoy viendo. Com presença de uma tumoração do lado direito. Todo lado. Por aquí, acá. Por todos lados. ¿Irregular o regular? Irregular. ¿En el centro o lateral? Lateral. Importantísimo en el cuello decir que no está en el centro, porque si no es bocio, ¿verdad? Entonces, un cuello irregular con una tumoración, si yo así tenía que describir así, cuello desesperantemente, absolutamente muy irregular, como para quien me escucha ya tenga una idea de que esto asusta. Entonces, gente, esto tiene que llamar la atención, punto y acabó. Un paciente que tiene ganglios cervicales no es normal y es patológico hasta demostrar lo contrario. Contextualizando, un paciente adulto mayor, yo ya veo esto y digo, socorro, vamos a pedir un laboratorio, y bueno, pedimos un hemograma, y el hemograma viene así bien básico con 300.000 glóbulos blancos, y ahí ya nos complica mucho más, ¿verdad? Petequias, palidez, ganglios, 300.000 blancos. Aparte de eso, el paciente tenía linfocitos predominando, importante ese detalle. Era un paciente de 72 años, así como les dije, ¿verdad? Tenía 120.000 plaquetas, que está bajo para el valor normal, que era 14, 11.9 hemoglobina, que está bajo. Es una anemia leve, plaquetopenia leve, leucocitos importantes. Cuando las 3 líneas celulares se afectan, ahí usted tiene que pensar que el problema está en la fábrica. Hay un problema medular, hay algo hematológico de certeza, gente. La anemia clásica que suele presentar es normo-normo, a veces puede ser diferente, pero generalmente anemia de enfermedades crónicas normo-normo, ¿verdad? Normocítica, normocrónica. Le hacemos una tomografía
desafía porque uno también quiere hacer algo de imagen para, mientras tanto, seguir pensando. Y no es que el paciente tiene dos hígados, es que esto aquí gigante, el hígado está grande, pero esto continúa siendo el vaso. No termina, no acaba. Ya apareció el riñón derecho por aquí y el vaso continúa estando allí. Sigue, no acaba, continúa. Ya estamos acá en el intestino delgado, en el medio del abdomen, casi bifurcándose en la aorta y el vaso continúa ahí, fíjense. Es una esplenomegalia que de mirar tenemos que saber que es una esplenomegalia. Entonces, ganglios, hepatosplenomegalia, fiebre, leucocitosis. Esta es una presentación clásica de leucemia, ¿está bien? Así es la forma más común que se va a presentar, pero claro que en el examen yo le voy a pedir un poco más. Quiero que ustedes me digan si es mieloide, si es linfoide, si es aguda, si es crónica. ¿Qué cosa sería una leucemia? Una proliferación neoplásica de células hematológicas. Generalmente es clonal, una célula única, difícilmente van a haber leucemias linfoides y mieloides, eso no va a ocurrir, ¿está bien? Y puede ocurrir de nodo secundario. ¿Por qué, gente? Porque el paciente puede tener un cáncer, recibió quimioterapia y por culpa de la quimio desarrolla leucemia. Eso es muy triste, pero es así. Entonces puede ocurrir eventualmente esto y involucra células maduras e inmaduras. Lo interesante entre esto aquí, que es aguda y crónica, antes de empezar mieloides. Ustedes saben que las enfermedades, cuando clasificamos por el tiempo, aguda yo digo que tiene poco tiempo, ¿verdad? Y crónica que es de mucho tiempo. Acá es difícil porque si yo tengo un paciente con una leucemia aguda que tiene una semana de síntomas y viene a consultar, y tengo un paciente con leucemia crónica que tiene una semana de síntomas y viene a consultar, los dos tienen una semana de síntomas. Y como yo sé cuál es aguda y cuál es crónica. Entonces la clasificación no es por hace cuánto tiempo empezó. Todo lo que ustedes estudiaron era más o menos así, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenía? Si es corto es aguda, si hace mucho es crónica. Acá no, gente. Acá tiene que ver en saltar blastos en la periferia. Y eso de aguda y crónica es más bien para saber el tiempo que va a durar esta enfermedad. ¿Va a ser poco tiempo? ¿O esta enfermedad puede tener un mejor pronóstico y dar más tiempo de vida al paciente? Y estoy hablando sin tratamiento, ¿verdad? Entonces las agudas, en algunos casos se le llama también galopantes, van a escuchar ese término por la subclasificación. La idea es, hay muchas células inmaduras, hay mucho blasto en la periferia, la proliferación ocurre tan rápido que a veces yo hago un hemograma y ahí aparecen células inmaduras y eso no acontece en la crónica, ¿está bien? Primero eso, y segundo, cuando yo diagnostiqué, y el diagnóstico se hace todo por inmunofenotipo, o sea que el hematólogo tiene que volver a solicitar a un bioquímico específico que trabaja con neoplasia hematológica, mirar eso, muy complicado, diagnóstico específico, y ahí recién me dice, esta es una leucemia aguda, y ahí yo ya sé que tengo poco tiempo, si no actúo con el paciente se va a complicar rápido, ¿está bien? Entonces esa es la idea entre aguda y crónica, para que más o menos tengan una noción de concepto. Ahora vamos a ver las clínicas diferentes. En general, las mieloides son enfermedades que pueden presentar infiltración en la sangre, pueden presentar infiltración en la médula y pueden presentar infiltración en otros tejidos hematopoyéticos. Hablo de ganglios, de hígado, de vaso. Y en particular las agudas pueden también tener infiltración inclusive en otros tejidos no hematopoyéticos. Ejemplo, sistema nervioso central, por eso en una punción lumbar puede salir una célula hematológica neoplásica, piel, mucosas, pulmón, o sea que infiltración, pero nadie va a hacer una biopsia del pulmón o de piel para diagnóstico de leucemia. No me digan eso en un examen. Si yo estoy pensando en leucemia, por esa clínica que hablamos, de anemia, de hemorragíparo y de leucocitos altos, si mi posibilidad diagnóstica es leucemia, gente, empiecen por un hemograma, confirmen que hay leucocitos, confirmen que hay plaquetopenia, confirmen que hay anemia y continúen por estudiar la médula, ¿está bien? Con una punción o con una biopsia. La diferencia de la punción es que yo meto y aspiro en la jeringa algo como líquido. La biopsia parece como esto, se llama trucut,
Es como un cilindro, yo voy a introducir eso en el hueso, voy a girar y retiro un pedazo de tejido. Imagínense el dolor de eso. A mí me encantaba hacer, a mí nunca me dolió, seguro que al paciente le dolía, ¿verdad? Pero bueno, uno cuando es residente quiere hacer de todo un poco. Así que ya llegué a hacer y sentir ahí, sacar un pedazo del hueso, medio te sentís que ya no sos médico, que ya sos traumatólogo en ese momento. Más o menos eso es lo que pasa. Dejar de ser médico para ser traumatólogo por un instante, ¿verdad? Porque es sacar un pedazo del hueso, gente. Entonces, no vamos a indicar tampoco biopsia, médula ósea, ¿qué es una leucemia? Eso no existe, ¿está bien? Ustedes van a solicitar ese estudio cuando ya tienen la clínica de la sospecha, que es lo que quiero que entiendan. Empezando con LMA, fíjense que ella tiene una incidencia alta, 3.5 por 100.000 habitantes. No es la más frecuente de todas, pero digamos que es la segunda y es la que más yo voy a ver en los adultos en general, leucemia mieloide aguda. Más frecuente en hombres que en mujeres. Y a partir de 65, 67 años, vamos a poner 65 años de corte, miren lo que pasa. La incidencia, que era de 1 punto algo, empieza a ser de 15 a partir de 65 años. Entonces, gente, si ustedes ven un paciente con sospecha de leucemia, más de 65 años, lo primero que tengo que pensar es, probablemente leucemia mieloide aguda, porque pasando 65 años es 15 veces más frecuente. ¿Está bien? Entonces, esta incidencia es interesante. Todas, ya adelanto, todas son más frecuentes en varones que en mujeres. No significa que no haya mujeres que puedan tener, pero siempre en un varón mi sospecha va a ser esa. ¿Qué más interesante con la leucemia mieloide aguda? Tiene estas causas, una relación causa-efecto con herencia, y voy a citar ahí algunas enfermedades sindromáticas, pero la más común que todos tenemos idea, noción, y conocemos el síndrome de Down, ¿verdad? Todos llegaron a ver, síndrome de Down en el paciente se asocia bastante con leucemia. Exposición a radiación. Por suerte nosotros no tenemos, esperemos no tener bombas atómicas aquí por cerca, que no se le ocurra, vamos a hacer un depósito allá en Pedro Juan. Bien probable acá en nuestro patio, medio raro que está, ¿no? Entonces, ojalá que nadie vea eso ahí por satélites de Google. Pero imagínense las personas que se expusieron a radiación de forma no voluntaria. Es horrible, la leucemia más frecuente fue esta. Solo que nosotros tenemos radioterapia. Hay muchos pacientes que tienen neoplasias tumorales que tienen que reducir con radioterapia antes de operar inclusive, ¿verdad? Así que sí puedo tener un paciente que tuvo exposición a radiación. Recuerden, se estaba tratando con radiación, con quimio para su cáncer, de cualquier otra cosa, de mama, de colon, y puede desarrollar leucemia. Es súper triste, ¿está bien? Entonces, la leucemia mieloide aguda tiene esa relación. ¿Qué más tengo que saber y que tengo que estudiar? Tanto epidemiología como toxicología les enseñan a preguntar, ¿dónde trabaja usted, señor? ¿Con qué trabaja? Y no es solo para poner la historia clínica, es para que si el hombre te dice que trabaja con óxido de etileno, con benceno, él es frentista en un puesto de combustible, trabaja con pinturas, yo pienso, este paciente puede tener leucemia mieloide aguda. Esa es la idea de hacer una historia clínica y preguntar con qué trabaja el paciente, ¿está bien? No es para chisme y para saber el salario del pobre paciente, es para ver si no tiene una exposición a un factor de riesgo. En el examen si sale paciente que tiene exposición a benceno, que trabaja con pintura, con petróleo, puede tener leucemia mieloide aguda. Hablamos de las enfermedades hereditarias, yo le mencioné síndrome de Down, pero hay muchas otras. Ataxia telangiectásica, anemias específicas aplásicas, Fanconi. Hay varios otros síndromes relacionados, esta es la más frecuente relacionada. Radiación y fármacos, en general estamos hablando de medicamentos. El cloranfenicol por la aplasia que produce es importante, pero acá hay un pequeño fármaco que nadie le hacía caso, ni se consume, rara vez se consume, pero ahora creo que es un nombre bastante popular. Sí, cloroquina, que se utiliza de forma incorrecta, puede llegar a causar leucemia mieloide aguda. Entonces, lo correcto sería, hola, te quiero dar una cloroquina, porque puede ser que te previene de COVID, pero lo que sí va a hacer es que te va a exponer a una leucemia mieloide aguda. Eso es lo que ustedes hacen cuando prescriben algo indebido. ¿Está bien? Puede caer en algún examen, ya que está muy popular últimamente. Entonces, quando é ligada à herência, a
significa que el paciente, claro, se va a ver mucho antes, Después voy a contar otra leucemia que también tiene con enfermedades hereditarias que es más frecuente, pero las agudas siempre, ¿está bien? Esto no vamos a hablar mucho, gente, pero resumiendo, ¿qué es lo que pasa genéticamente? Todos los días existen sustancias que equilibran para que no haya esa proliferación clonal irregular de una célula inmadura. Es un equilibrio entre oncogen y protooncogen. Siempre que hay un factor externo, se suprimen los genes anti-oncogenes. ¿Está bien? Eso es lo que hace el tabaquismo, eso es lo que hace el benceno, eso es lo que hace la quimioterapia. Y por eso el paciente puede desenvolver leucemia. Podría pedirle que aprendan esta tablita básica de clasificación de LMA, pero yo creo que ni el hematólogo sabe. No es la idea, ¿verdad? Cuando se haga un estudio, si tuviésemos más tiempo, hay algunas. Esta clasificación francesa, británica, ella es la que en realidad se utiliza bastante porque ellos pueden ver eso en el histopatológico. Yo les voy a mostrar imágenes. Cuando clasifican, ellos saben que va desde M0 a M7. M7 ya más una línea de plaquetas. M0 con cero diferenciación. No pueden saber todavía a dónde va a tirar la leucemia. Entonces, esto es más para hematología. No quiero que aprendan eso, pero quiero que vean estas imágenes y recuerden que un frotis normal tiene que ser lleno de esto, gente. Glóbulos rojos. Nosotros tenemos 5 millones de glóbulos rojos en la sangre por milímetro cúbico y tenemos 5.000 glóbulos blancos. Quiere decir que si yo hago un esfregazo es para ver todo rojo, todos glóbulos rojos y 2 células blancas. ¿Está bien? Fíjense la cantidad de células blancas. Yo acá no quiero saber si está bien diferenciado, normal, anormal. Por lo menos recuerden que eso no es un neutrófilo normal. Si recuerdan eso ya estoy feliz. ¿Está bien? Pero consiguen ver que este color no es rojo. Si alguien daltónico acá en la clase, este es el momento de decir, profe, yo estoy viendo verde. Este es el momento, por favor, ¿sí? Gente, esta es una imagen que siempre van a tirar en los exámenes. Porque esta es la imagen directamente ahí del atlas del Harrison, ¿verdad? Entonces, te colocan esto y te dicen, esta es una célula que tiene algo ya de maduración. Consiguen ver acá que se empieza a separar el citoplasma del núcleo. Acá ya empieza a haber gránulos en el núcleo. Repito, estas son las clasificaciones histopatológicas. No quiero que aprendan eso, pero quiero que vean que hay un montón de células neoplásicas en estos infiltrados. ¿Está bien? Si alguien le da una historia clínica de un paciente que tiene afectación de 3 líneas, afectación de rojos, anemia, afectación de plaquetas, aquellas hemorragias que vimos la vez pasada, afectación de blanco porque tiene leucocitosis, porque tiene fiebre, porque tiene ganglios, y después te presenta un esfregazo así, el diagnóstico ya está, gente. ¿Qué tipo de leucemia es? Esa es otra historia, pero que es una leucemia probable, es una leucemia probable, ¿entendido? Esa es la idea. Este acá más o menos está parecido a como tiene que ser una placa, un fregazo normal, un frotis normal, más hematíes y algunos blancos allí de por medio. Entonces esos son los tipos. ¿Cuál es la idea de leucemia mieloide aguda? El paciente tiene 1, 2, hasta 3 meses máximo de síntomas inespecíficos. Hay gente que no consulta por síntomas inespecíficos porque ahí entra fatiga, cansancio, somnolencia. Y si es un señor de 70 años que viene a consultar por fatiga, hola, vengo porque estoy cansado. Señor, está cansado de vivir. 70 años. Pobrecito, está cansado. Yo, ok, está cansado. Pero el paciente lo único que va a saber que él no estaba así, ahora se siente con fatiga. Entienden cómo los síntomas se pueden ignorar. Inespecífico, difícil saber esa parte. Ahora, el paciente tiene fatiga y empieza a tener fiebre, empieza a tener muchas infecciones, empieza a tener hemorragia. Gente, es otra cosa. Eso no es solamente la edad del paciente, es un paciente que está empezando a juntar síntomas. Pregunta, ¿dejo la luz así o quieren que encienda? Porque para mí que así molesta menos los ojos. ¿Podemos dejar así? ¿Van a dormir? ¿Pueden dormir también? ¿Ustedes tienen? Entonces, dolores óseos importantes, gente, porque esto es algo que se pregunta en los exámenes. Paciente que tiene hemorragia, dolor óseo que generalmente es en el esternón, una pregunta clásica, ¿bien? Eso me tiene que hacer sospechar.
toda aquella semiología de la anemia que ustedes ya estudiaron, que síndrome del alumno de quinto año, ¿verdad? Cansancio, somnolencia, fatiga, aburrimiento, debilidad, ese es anemia, síndrome del alumno. Yo a veces quiero entrar acá así con un spray de sulfatos ferrosos, por si acaso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene el paciente. Fíjense esto que es importante en la LMA, signo bastante descrito, bastante recurrente, la hiperplasia aquí de las encías, esto se puede ver, claro, ganglios grandes, hígado grande, vaso grande, fiebre, petequias, es juntar nada más todos esos síntomas. ¿Qué es lo que puede pasar que me confunda? Existe algo que se llama leucosis o infiltrado de los tejidos por los blastos. Dos lugares que quiero que se recuerden. 3 con encías, primero. Segundo, hablé de sistema nervioso central. Entonces, si de por ahí está en la lista de análisis para solicitar una punción lumbar, está correcto, gente. Porque yo estoy buscando blastos que están infiltrando el cerebro. ¿Ok? Tercero, puede infiltrar el pulmón. Entonces viene un paciente que tiene tos, catarro, fiebre, dolor en punta de costado, falta de aire, crepitantes, y yo, neumonía, una neumonía. Ceftriaxona levo para el tipo, y ya me siento médico porque una neumonía. Hay una semana después, la placa continúa igual, el infiltrado no desapareció, los síntomas no desaparecieron. Ahí ustedes piensan, es resistencia bacteriana. Vamos a subir el antibiótico, le vamos a poner piperacilina, banco, me siento más médico todavía. Yo soy alumno de Zulmi, caramba, ¿sí? Se fueron allá, metieron antibiótico amplio espectro, 2 semanas después el paciente continuó con tos, catarro. Dice, bueno, señor, tenemos que ver. Nunca fue una neumonía. Ese puede ser un infiltrado de blastos en el pulmón, gente. ¿Está bien? Entonces, recordar que aquella neumonía que no se cura, siempre una pulga detrás de la oreja, que puede que no sea infección, y en este caso puede que sea una leucemia. ¿Entendido lo del infiltrado? ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? La leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda es interesante porque el 80% de las veces los glóbulos blancos están bajos. Si yo hablo de leucemia mieloide aguda, glóbulos blancos van a estar disminuidos, no es aquel de 300.000 que nosotros vimos. Puede haber 20% de ellos tienen encima de 100.000, pero lo más común es esto. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? La hemoglobina en todas las leucemias va a estar disminuida porque está frenada la médula. ¿Y cómo están las plaquetas? Bueno, las plaquetas acá en la leucemia mieloide aguda van a estar disminuidas moderadamente. Recordar, la anemia más común que puede aparecer es anemia normocítica normocrónica. 80% de las veces disminuida. Entonces, si yo estoy hablando de LMA, esto es la famosa pancitopenia. Citopenia quiere decir disminución de esas células, y pan cuando está disminuida en las 3 líneas. Eso es lo que yo voy a ver. ¿Qué más se ve en el paciente? Y vamos a hablar un poco de pronóstico. El pronóstico está dado por plaquetas, por los blastos y por la neutropenia. Si los neutrófilos están abajo de 1000, el pronóstico es muy malo, y vamos a la inversa. Está encima de 1000 los neutrófilos, que decir que remitió. Plaquetas encima de 100.000, que decir que remitió. Los blastos están bien disminuidos, quiere decir que remitió el cuadro. Y hablar un poquito de esos cuerpos de Auer, que es esa cromatina más densa que se ve, que te describe el bioquímico. No tiene que estar presente eso, ¿está bien? Factores pronósticos. No voy a insistir en estos hallazgos cromosómicos, gente, porque imagínense aprender todas las alteraciones cromosómicas. Esto es específicamente el hematólogo, solo para que sepan que pueden tener alteraciones. En tanto al tratamiento, el tratamiento que quiero que recuerden es la idea. Nosotros tenemos una fase que es una fase de inducción, y después el paciente se hace una segunda fase que se llama consolidación. ¿Cómo yo hago la inducción? Todo depende de cuál es el tipo de leucemia que estoy encontrando. No es para aprender qué quimioterápico se usa. Yo no sé si eso se llegó a preguntar de por ahí en algún otro examen.
pero no es objetivo porque esto va a cambiar, gente. Era doxorubicina, era citarabina, era etopósido, está bien. Yo llegué a ver muchos tratamientos como eso, porque los pacientes se internan en sala de clínica médica, el hematólogo le prescribe la quimio, nosotros tenemos que estar encima. ¿Qué tengo que saber entonces del tratamiento? Cuando usted ve un paciente que está siendo tratado ya de leucemia, recuerden que ese paciente yo estoy borrando toda su inmunidad, porque la quimio lo que hace es eliminar todas las células, gente. Yo le dejo al paciente en una aplasia total para matar todas las células neoplásicas y después él tiene que empezar a proliferar otra vez sus células normales. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es, cuando el paciente está en quimio, por el amor de Dios que no reciban las visitas que acá ustedes ven cómo funciona nuestro hospital. El familiar, el tío, el primo, el vecino, ¿verdad? Con el perro y el gato. Porque están ahí sí o sí un perro y un gato en ese hospital. No se preocupen, el otro día abrí la puerta de la terapia y entró un gato ahí entre mis pies. Quería morir. Un gato entrando en la terapia. Y dije, esto hay que filmar y mostrarlo a los europeos. Tenemos gatos. ¿Sí? Entonces, en realidad, existen centros que están preparados para mascotas propias. El perro, el paciente que vive con él y la familia le trae al perro todo en condiciones, pero no nuestros animales acá del hospital, ¿no? Eso nunca puede ocurrir en un paciente que está en quimio, gente. Comidas en la calle, papeles, periódicos, jamás tienen que entrar. Alimentos que eventualmente son comunes, jamás tienen que comer. Todo tiene que ser hervido, todo tiene que ser estéril. Y así como suelen ver en Doctor House y en Grace, que se visten todo, ¿vieron eso? Que entran así como los plásticos. Eso es real. Así, tipo COVID, tenemos que vestirnos para examinar al paciente. Punto número 2, lo triste de tener paciente hematológico. Todos los días teníamos que revisarle genitales al paciente. Y uno dice, qué pena, ¿verdad? Porque capaz un tacto rectal en cirugía al ingreso es convencional, pero todos los días revisar sí, gente, porque los virus, las enfermedades oportunistas están ahí atacándole a ellos todo el tiempo. Y de un día para otro, una pequeña lesión se absceda y el paciente fallece. ¿Está bien? Hace Fournier, exactamente. Así, de un pequeño, parece un forúnculo, parece un pelo encarnado, literalmente, y eso termina matando al paciente. Eso es lo que tengo que conocer cuando hay un paciente que recibe quimio. Y por favor, no se hace mucho acá, pero no se pide gasometría del paciente que recibe quimio. No tiene plaquetas, gente. Si yo le pulso la arteria se va a desangrar, ¿está bien? Esa es la esencia para todo. Ahora, cuando nosotros saltamos, resumiendo aguda, más frecuente pancitopenia, más frecuente nombres, promedio 65 años, síntomas generales, asociado a herencia, asociado a radiación, asociado a otros medicamentos. En la crónica hay algo interesante que es una expansión que tiene asociada, demostrado, la presencia de una translocación 922. Esta translocación se llama cromosoma de Filadelfia, ¿está bien? Primera característica de la leucemia mieloide crónica. 95% de los pacientes tiene esta mutación, esa alteración genética. Translocación 922. Ese cromosoma recibe nombre propio, se llama cromosoma de Filadelfia. Segunda característica, la leucemia mieloide crónica, ella hace un viraje. Ella se puede convertir en leucemia mieloide aguda. Recuerden que la aguda tiene peor pronóstico y corto tiempo de evolución. Fíjense que ella es menos frecuente. Habíamos dicho que LMA es una incidencia de 3.5, acá es solo 1.5, pero donde hace ese aumento de incidencia antes. LMA dijimos que era 65 años, acá ya empieza a ser más frecuente a los 45 años. También más frecuente en varones, dijimos también que todas son más frecuentes en varones, ¿bien? Y acá lo importante es que no hay mucha relación con fármacos citotóxicos. Entonces, si viene la historia clínica de un paciente que tuvo exposición a citotóxicos, este no es el diagnóstico probable es leucemia mieloide aguda. Segundo, no hay relación con virus, siempre la radiación puede desencadenar. El tabaquismo no va a causar la leucemia mieloide crónica como era con la aguda, pero el tabaquismo puede hacer que la crónica se convierta en aguda, eso se llama crisis blástica.
la LMC puede hacer eso. Este es el momento donde ella es más peligrosa y no vamos a hablar de la bomba atómica, ¿verdad? Cromosoma de Filadelfia es una translocación de los brazos largos 922. Eso es lo que quiero que guarden. ¿Por qué? Porque si yo le doy un cuadro clínico de leucemia mieloide crónica, ustedes tienen que decirme sí o sí cuál es el estudio genético que se solicita en esta sospecha. Cromosoma de Filadelfia. Ah, profe, pero yo leí que puede estar presente en la LMA. Ok, en 1% o 2 o 5. Acá está en el 95% de los casos, ¿entendido? Entonces vale la pena pedir esto para confirmar. Síntomas de la leucemia mieloide crónica, la mayoría de las veces es sin síntomas. El paciente puede tener malestar, yo a veces tengo malestar. El paciente puede tener fatiga, yo a veces tengo fatiga. Ahora para mí, a ver, son casi las 4, mi cabeza son las 10 de la noche. Yo estoy trabajando en otro horario, por favor, disculpen. Entonces, fatiga, malestar. Gente, ¿qué enfermedad ustedes estudiaron que no tiene fatiga, malestar? No es algo específico. Entonces el paciente no tiene síntomas. Ahora hay algo que el paciente tiene que ustedes deben reconocer sí o sí. Esplenomegalia. ¿Todos pueden tener esplenomegalia? Sí, claro, porque son leucemias. Ahora, la leucemia mieloide crónica definitivamente se estudia por su esplenomegalia. Porque el tipo de esplenomegalia de esta leucemia es una esplenomegalia que se llama gigante. Ella crece y le está ahí haciendo cosquillas al apéndice. ¿Está bien? Es una esplenomegalia que pasa la línea media del abdomen. Es un vaso que yo consigo palpar fácilmente. Recuerde que el vaso no se palpa, difícilmente se logra ver. Cuando la LMC empieza a empeorar, eso quiere decir que puede convertirse en aguda, ¿se recuerda? Ahí aparecen los síntomas. Ahí hay pérdida de peso, ahí hay dolor óseo. ¿Se recuerdan que hablamos de dolor external? Aquí empieza a haber hemorragia, aquí empieza a haber fiebre. O sea que si yo ya tengo LMC como diagnóstico, lo que yo espero es que el paciente no sienta nada, que tenga vaso grande y que no tenga más nada de síntomas. Si ese paciente LMC empieza a parecerse a la LMA, quiere decir que él se está convirtiendo en LMA. ¿Está bien? LMC, difícilmente hay fiebre. Puede haber, pero no es lo común. Síntomas inespecíficos. Cuando los síntomas se vuelven más agresivos, está mutando, está mudando. Entonces, ¿qué yo encuentro de forma más común por la infiltración de esos granulocitos? Un vaso gigante. Puede haber hepato, puede haber ganglios, pero lo más común es la esplenomegalia. ¿Está bien? Esplenomegalia gigante. Hallazgo más común, la forma más rápida de pensar, lo único que me da síntomas en LMC. Vamos para el hemograma. En el hemograma nosotros vemos que en la LMC yo voy a tener mayormente glóbulos blancos bien altos. Dijimos que la hemoglobina va a ser baja, normo. Y acá hay algo súper interesante. Como forma parte de otros síndromes que se llaman mieloproliferativos, lo más frecuente es encontrar plaquetas altas. Es más, ya vamos a decir algo. Las demás leucemias van a tener también plaquetas bajas. Entonces, la única leucemia donde yo voy a encontrar plaquetas altas, que no es lo esperado. Yo estoy hablando de un freno de la médula. Yo esperaría que todo el mundo tenga plaquetas bajas, ¿verdad? Opa, en la LMC esta es una excepción. Entonces, si aparece un hombre de 40 años que tiene un vaso gigante, 100.000 blancos y plaquetas elevadas, por favor marquen un cromosoma de Filadelfia como la respuesta que hay que solicitar a ese paciente. ¿Entendido? Mieloproliferativos, ahí están otros como la policitemia vera, que es el síndrome Bahn-Osler. Ahí está otra enfermedad como la metaplasia mieloide agnogénica. Inclusive esa otra enfermedad también te dan vaso grande.
Y también te dan plaquetas altas, pero no son leucemia, no tienen leucocitosis. Lo tenemos aquí. Entonces, leucocitos con células inmaduras, plaquetas altas, anemia normo. ¿Qué más tiene la LMC que me llama la atención? De repente hay fenómenos liberadores de histamina y puede tener diarrea, prurito y ese flushing, aquel fenómeno vasomotor. Entonces, esto es algo que yo tengo que consultar al paciente. Repito, si el paciente empieza a tener más blastos, caer su plaqueta, hacer fiebre, sangrar, eso no es lo clásico de la LMC. ¿Qué está pasando ahí? Se está convirtiendo en una aguda, ¿sí? Está virando hacia algo que se llama crisis blástica. Crisis blástica. Entonces, no quiero que aprendan esto, pero es solo para tener idea. En dependencia de la cantidad de blastos, del tamaño del vaso, la cantidad de las plaquetas, son factores pronósticos. 95% dijimos que tiene cromosoma de Filadelfia. ¿Cómo se solicita un cromosoma de Filadelfia? Porque es un estudio de DNA. Se solicita por algo que se llama FISH, que sería hibridación por inmunofluorescencia. ¿Está bien? O por técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, porque estoy hablando de DNA. No confundir con RT-PCR, que es del test de COVID, también es DNA, pero es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, dijimos que LMC tiene una fase crónica y una fase acelerada. Voy a ir pasando esto, porque si no, no vamos a terminar la clase. La idea es que entiendan que una fase blástica, como el nombre te dice aquí, blástica, ¿cómo yo diagnostico? Clínicamente yo sospecho, porque aquel paciente que no tenía síntomas, que tenía plaquetas altas, que tenía un vaso grande, pero estaba tranquilo, empieza a tener fiebre, malestar, hemorragia, pierde peso, bajan las plaquetas, plaquetopenia, que no era de la LMC. Entonces yo digo, opa, este paciente está virando. ¿Qué le pido al paciente? Una punción de la médula y ahí yo consigo ver que tiene más de 20% de blastos, que no era para tener. Entonces, cuando el paciente tiene blastos, más de 20%, y este es el único número que quiero que aprendan, sepan que el paciente está convirtiéndose en una aguda. Detalle, no es exclusivamente leucemia mieloide aguda. Él puede convertirse 80% de las veces en una mieloide aguda y 20% de las veces en una linfoide aguda. Entonces, lo que quiero que guarden es, la LMC se puede convertir en aguda. Tiene una forma clínica de sospechar y cuando yo veo blastos encima de 20%, yo confirmo. ¿Entendido? Bueno. No hablamos mucho del tratamiento de los estadios avanzados. Si es crisis blástica, se trata como si fuera una LMA o una LLA. No vamos a hablar de eso. Pero el tratamiento crónico, quiero que conozcan que los inhibidores, eventualmente de tirosinquinasa, son fármacos que se utilizan por vía oral. El más común es el imatinib. Y esta es una leucemia donde el paciente va a tratarse con un comprimido. La leucemia mieloide crónica es la de mejor curso, pero de todos modos, si se puede hacer un trasplante de médula, con certeza tiene que hacerse, porque él puede convertirse en LMA en cualquier momento. ¿Está bien? Repito, se trata con fármaco por vía oral. Hasta aquí, mieloide sin problema. Vamos para la otra serie que es linfoide. Tengo linfoide aguda y linfoide crónica. Fíjense la foto aquí. La foto ya te da la respuesta. LLA es la leucemia más común en niños. ¿Se recuerda la incidencia de LMA? Dijimos 3,5 por 100.000. Leucemia mieloide crónica, dijimos 1,5. Fíjense que acá, gente, hasta 4 casos en los niños. Niños menores a 15 años, bien, hasta ahí hacemos un corte. Porque siempre pediatría tiene aquella duda de saber hasta cuándo es su paciente. Yo no conozco ningún pediatra que quiera atender niños de 14, 15 años. Difícilmente quieran atender, no sé que sea su familiar. Dice, no, ese ya es del clínico. Y el pobre adolescente que ya es aborrecente,
tiene que quedarse sin médico porque nadie quiere verle, ¿verdad? Hasta para la clasificación de OMS es complicado. Pero bueno, LLA, entonces, la linfoblástica aguda, leucemia más frecuente de la infancia. No solo es la leucemia más frecuente, gente, pero 4 de cada 10 niños que tienen cánceres es leucemia linfoide aguda, con todos los otros tipos de cánceres. ¿Está bien? Entonces es lo más frecuente que van a ver de neoplasia en niños. Como es un cuadro agudo, tiene mucha relación con algunos factores genéticos también, translocaciones específicas. Miren acá el cromosoma de Filadelfia presente. Yo dije que no era exclusivo de leucemia mieloide crónica. Puede estar en otros, pero con menos porcentaje de correlación. También relación con factores ambientales, químicos, otra vez benceno, otra vez pesticidas. Importante saber dónde trabaja nuestro paciente. Síntomas, gente, bien parecidos. Si tengo anemia, síndrome del alumno de 5º año, por aquí, muchas caras así. ¿Sí? Si las plaquetas están alteradas, petequias, hemorragias. Si tengo blancos alterados, fiebre de repente con el paciente. Y el gran diferencial de las leucemias linfoides que afectan los linfocitos, vamos a encontrar muchos linfonodos. Si escriben esas 3 palabras en su cuaderno, linfoides, no quiero hacer L porque después no me van a querer. Linfoides, linfocitos, linfonodos. No tengo nada rojo acá para que no me echen acá de la clase, por favor, ¿sí? Porque ayer casi me echaron en mi clase, ¿sí? Entonces, leucemia linfoides, linfonodos, linfocitos. Anoten eso por el amor de Dios y nunca se van a confundir. Permiso, solamente hay ganglio en la leucemia linfoide. ¿Falso o verdadero? Falso. Puede haber en la mieloide crónica, puede haber en la mieloide aguda. Pero en las linfoides hay en todas las linfoides. Es lo más predominante, ¿entendieron? Muchos ganglios. El paciente a veces solo viene a consultar por muchos ganglios y acabamos descubriendo esta enfermedad. Fíjense que adenopatía casi en el 80%, pero puede haber espleno, puede haber fiebre, puede haber dolor óseo, porque cuando son leucemias agudas hay mucho dolor óseo, puede haber petequias. Es inespecífico, son todos parecidos. Obviamente necesito hacer un fenotipaje para poder diagnosticar bien. Entonces, dentro de los órganos comprometidos, no se olviden, piel, asimismo, puede una mancha en la piel blanca que parecía hongo y muchas veces la mamá o el paciente ya se colocó un remedio y dice, doctora, no mejora esto, porque no es una infección, es un infiltrado de blastos, ¿está bien? Piel, pulmón, articulación, sistema nervioso, puede haber otros órganos comprometidos. Vamos para el laboratorio. Interesante aquí es anemia también, leucemia linfoide aguda, hay anemia, hay citopenia, en el caso yo puedo tener leucopenia, las agudas suelen presentarse con pancitopenia. Lo importante aquí es que yo voy a tener linfocitos que predominan. Esto se ve tanto en la LLA como en la LLC. Plaquetas en la linfoide aguda, muy importante, que están súper disminuidas, no es solo disminuida, puede llegar a 0 de plaquetas. Yo tenía un paciente que vino con 1000 plaquetas. Nosotros no queríamos mirarle fuerte, que mi mirada a veces le podía hacer sangrar al paciente, ¿sí? Y sí, así como suena, las plaquetas no daban sangrado en la piel, da sangrado en la piel, pero si tenés 1000 plaquetas, gente, el paciente tranquilamente puede hacer una ACV, hace un pico hipertensivo y hace un ACV hemorrágico. Entonces, los pacientes ya tienen leucemia, ya están en quimio y se mueren de qué? Se mueren de ACV hemorrágico. Así de triste, ¿está bien? Entonces, dentro de la clasificación no hay mucho que me interesa. Acá los factores pronósticos tienen que ver con la edad, porque nosotros cuando tenemos adultos jóvenes, no es exclusivo de niños, es más frecuente en niños, pero en adultos jóvenes el pronóstico es mejor.
El pronóstico es mejor si es del sexo femenino, ¿está bien? Si no hay infiltrado obviamente en el cerebro, si de repente no debuta con leucocitosis, si es el patrón clásico de leucopenia, todo esto que está acá sería lo más atípico, muy joven, muy viejo, varones, leucocitos, el pronóstico es peor. No vamos a hablar tampoco de quimio. Mi idea es que ustedes sepan que hay 2 fases de tratamiento de quimio y qué es lo que tengo que cuidar. Existe linfoide aguda en el adulto, el promedio de edad es 50 años, esa es la idea en el paciente que tiene LLA. ¿Qué puede pasar? Tengo un paciente de 20 años. ¿Cuál es la leucemia más frecuente? Y ese que tiene 20 no encaja a ningún lado. Es muy difícil por epidemiología decir, seguramente es esta. Sí o sí tenemos que hacer inmunofenotipo. ¿Qué significa eso? Yo le mando al patólogo y él me dice cuáles son los receptores y ahí va a poder clasificar la leucemia. Mi idea es que ustedes puedan tener una idea básica de laboratorialmente y clínicamente cómo se presenta. Entonces, para cerrar esta parte, leucemia linfoide crónica. La leucemia linfoide crónica, fíjense este frotis lleno de linfocitos inmaduros y a veces parecen más bien maduros y parecen linfocitos de tipo B. ¿Está bien? La forma más clásica. La foto también ya nos dice todo. Esta es la leucemia más frecuente en personas adultas. Siempre se confunden eso. LLA más frecuente en niños, LLC más frecuente en adultos. Fíjense que la incidencia global es de 3. Voy a anotar aquí estos numeritos. Incidencia de 3, incidencia de 1.5, incidencia de 3.5, incidencia aquí de 4, pero en los niños. Entonces, esto es lo que más van a ver. Qué interesante es la crónica, que ella también no tiene mucha relación con otras enfermedades y 80% de los casos puede llegar a tener alguna alteración cromosómica, pero no es una específica. Entonces no les voy a salir a pedir todas las alteraciones, eso es solo si no pude diagnosticar. ¿Cómo se presenta la leucemia linfoide crónica? ¿Saben lo que significa hallazgo fortuito? Un acaso, tipo metí mi mano en mi bolsillo, ay, acá encontré un 10 real, qué suerte, voy a comprar. Antes pasaba eso, ahora ya no pasa, de hecho, está difícil la situación, pero bueno. $dólares. ¿Cómo? Ahora compra $. Ojalá, Dios te de niño tenga razón. ¿Sí? Entonces, hallazgo fortuito, nadie estaba esperando, ahí se va el abuelo a hacer un check-up y aparecen 300.000 glóbulos blancos, ¿entienden eso? Entonces va a tener en un paciente asintomático que después que yo encontré ahí fue que me fui a buscar, tenía unos cuantos ganglios, porque dijimos que linfocítica, linfonodos. Tiene entonces 150.000 para arriba de leucocitos, más o menos, por ahí va. Y de esos, 75% son linfocitos. Leucocitos, predominio del linfocito, tengo linfonodo, es un abuelito, es una LLC. ¿Está bien? Eso es lo clásico. Este slide me sirve para todo. Está acá en linfoide crónica, pero es como ustedes van a abordar. Tengo una sospecha. ¿Qué le pregunto? Veo si no tiene otra enfermedad, si no tiene otro cáncer, si no recibió quimio. Veo si el paciente no tiene otra enfermedad. Veo si el paciente no tiene ganglio, esplenomegalia, hepatomegalia, porque estamos en hemato. Hay que recordar siempre estos 3, ¿verdad? Si fuera cardio, se le va a pedir acá electro, choque de punta, ¿no es cierto? Entonces, esto busco en mi paciente. ¿Qué más veo? Hemograma, reticulocito, plaquetas, desde CUMS por si acaso, porque tiene una anemia, va a salir negativo, ¿verdad? Porque no tiene hemólisis el paciente. Y fíjense que acá hay algo interesante que vamos a ver enseguida. LDH, beta 2 microglobulina, ácido úrico, bilirrubina, creo que eso yo anoté por aquí también. Voy a ver exactamente, ¿no? Por acá. En fin, esos son marcadores
de enfermedades que afectan los linfocitos. Ácido úrico, LDH, beta 2, microglobulina, bilirrubina. O sea que si yo tengo ganglios generalizados en un paciente y no encontré un motivo, solicito estos marcadores. Me pueden dar una orientación si es una leucemia o si es un linfoma. ¿Ok? Tratamiento de quimio, igual lo que habíamos hablado, no voy a discutir. ¿Sí? Algunos pacientes inclusive llevan corticoides. La esencia es que ustedes sepan lo más general. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente del caso clínico? Que tenía 70 años, que tenía ganglios y que tenía 300.000 blancos con linfocitos. ¿Quién dice que es LMA? LMA, que tenía que tener pancitopenia, que tenía que tener dolor óseo, Pancitopenia. que es más frecuente en más jóvenes. ¿Quién dice que es LMC? No. Tiene un vaso grande, pero no tiene plaquetas altas. ¿Quién dice que es LLA? Que el hombre de 70 ahora tiene 4 años. No creo. LLC será que no tenía muchos síntomas, que estaba lleno de ganglios, que tenía 300.000 blancos y 80% eran linfocitos. ¿Quién dice LLC? LLC. Podemos cerrar la clase. ¿Okay? Tienen 2 minutos y medio para poder venir a la otra parte.